Hola colegas, vamos directo al grano. Hoy traemos una revisión clínica de altísimo rendimiento sobre algo que vemos literal todos los días en la guardia, la neumonía adquirida en la comunidad, o NAC. La idea de este análisis es darles una hoja de ruta súper didáctica y directa para que diagnosticar y manejar esta patología sea casi automático. Así que pónganse la bata virtual y arranquemos. Este es nuestro mapa de ruta. 1. Definiciones y clasificación. 2. Evaluación de amenazas. 3. Evaluación clínica. 4. Estratificación de riesgo. 5. Intervención farmacológica. Y cerramos con la 6. Profilaxis. Fíjense que esto es básicamente el mismo proceso mental que seguimos desde que el paciente pisa urgencias hasta que le damos el alta. Entonces, pasemos a la primera parte. Definiciones y clasificación. Vamos a identificar la patología. A ver, el punto crucial aquí con la NAC es, literal, el reloj y el origen. Sí, sabemos que es una infección aguda del parénquima pulmonar, pero lo que grita a comunidad es que se adquirió afuera del hospital. La regla de oro es esta: tiene que presentarse antes del ingreso o estrictamente en las primeras 48 horas de hospitalización. Si pasan esas 48 horas o si el paciente está intubado, olvídense, ya estamos pisando territorio nosocomial, y ahí la flora y el perfil de resistencia son un monstruo totalmente distinto. Una vez que tenemos claro eso, pasamos a la sección 2, evaluación de amenazas, prestando mucha atención a los factores de riesgo específicos. Esto es pura medicina interna y honestamente oro puro para los pases de visita. La historia clínica nos lo va a decir todo. Olviden por un momento los riesgos generales. Fíjense en esto. Si el paciente fuma, tiene EPOC o viene de una zona con brotes recientes, piensen inmediatamente en legionela. ¿El paciente estuvo hospitalizado en los últimos 90 días o vive en un asilo de ancianos? El MRSA, el estafilococo resistente a meticilina, tiene que estar en su radar sí o sí. Y si ya hay una comorbilidad pulmonar estructural crónica de base, Pseudomonas aeruginosa es nuestra principal sospecha. Mapear estas variables desde el minuto 0 nos cambia la jugada diagnóstica por completo. Nos movemos a la sección 3. Ahora toca la evaluación clínica. Vamos a ver signos, síntomas y, claro, la placa de tórax. Cuando entra el paciente, obviamente todos esperamos ver el cuadro clásico del libro, ¿verdad? Tos, ese esputo purulento, disnea, fiebre y, claro, ese característico dolor pleurítico, que tradicionalmente llamamos dolor en punta de costado. Si además vemos que el paciente está usando músculos accesorios, ojo, porque ese parénquima pulmonar está batallando en serio y pidiendo ayuda a gritos. Pero seamos realistas, la medicina casi nunca es perfecta. Especialmente si hablamos de nuestros adultos mayores o poblaciones frágiles. La presentación puede ser súper atípica. A veces el paciente no tose, sino que llega desorientado, con alucinaciones o hasta en estado de estupor. O pueden llegar con un cuadro que parece totalmente gastrointestinal, náuseas, vómito, diarrea, sumado a hipotensión y taquicardia. Aquí es clave tener un índice de sospecha altísimo para que no se nos pase por alto. Y para confirmar lo que ya sospechamos con el estetoscopio, necesitamos la imagen. El sello distintivo radiológico absoluto, el rey de la NAC, es el broncograma aéreo. Esto casi siempre viene acompañado de esos infiltrados algodonosos, ya sean intersticiales, parailiares o incluso un infiltrado complicadísimo con derrame pleural. Ver ese broncograma en la placa es lo que solidifica nuestro diagnóstico. Excelente, diagnóstico hecho. Vamos a la sección 4, estratificación de riesgo usando nuestras escalas de puntuación. Colegas, aquí es donde tenemos que ser súper metódicos. Hay una diferencia abismal entre predecir quién podría no sobrevivir y decidir quién va a necesitar un ventilador. Son dos cosas distintas. Si queremos predecir el riesgo de mortalidad, sacamos escalas como el CURB 65 o el índice PSI, también conocido como FINE. Pero, si necesitamos saber si el paciente se nos va a complicar y va a requerir soporte ventilatorio en la UCI, la herramienta correcta es la escala SMART-COP. Usar la herramienta correcta para la pregunta correcta nos salva de muchos dolores de cabeza. Y hago un paréntesis grandísimo aquí, porque es un error clínico que pasa muy seguido. Las escalas LIPS y PIRO existen, sí, pero recuerden que son estrictamente predictores de mortalidad, nada más. Por favor, no las usen para decidir en qué sala van a ingresar al paciente o qué antibiótico le van a poner. Cada herramienta tiene su propio propósito clínico. Bien, pasamos a la acción directa, sección 5. Intervención farmacológica y algoritmos de tratamiento. Imaginemos el escenario estándar. Nuestro paciente va a sala general y, muy importante, determinamos que no tiene factores de riesgo específicos para patógenos raros. El protocolo nos indica una terapia combinada. Empezamos fuerte con un betalactámico IV.
tipo ceftriaxona o ampicilina. Y esto lo combinamos de inmediato con un macrólido, como la claritromicina o la acitromicina, para asegurar que cubrimos también a los gérmenes atípicos. Es el combo infalible de toda la vida. Ahora, claro, siempre necesitamos un plan B. Como alternativas válidas en esa misma sala general, podemos mantener una cefalosporina de tercera generación con el macrólido. O, si necesitamos otra vía, las fluoroquinolonas respiratorias intravenosas en monoterapia son muy robustas por su amplia cobertura, ya sea moxifloxacino a 400 miligramos al día o levofloxacino a 750 miligramos diarios. Pero, ¿qué hacemos si la clínica nos grita que hubo broncoaspiración? Aquí las reglas cambian totalmente, porque tenemos que cubrir a los anaerobios de forma agresiva. Nuestra opción A sería amoxicilina con ácido clavulánico más el macrólido. Si vamos a usar ceftriaxona, tenemos que añadirle algo contra anaerobios. Por eso la opción B le suma metronidazol y la opción C le suma clindamicina, siempre manteniendo la citromicina. Cubrir los anaerobios en este escenario es literalmente la clave del éxito. Y finalmente, llegamos a la sección 6. Nuestra labor no se termina al firmar el alta. Hablemos de profilaxis y estrategias de prevención. Evitar que el paciente vuelva a caer en esto es lo que salva vidas a largo plazo. Las medidas son puntuales y contundentes. Primero, si fuman, hay que insistirles hasta el cansancio en que lo dejen. Y segundo, fortalecer el escudo inmunológico. La vacuna antigripal va para absolutamente todos los pacientes, sin exclusas. Y la vacuna neumocócica la garantizamos para todos los que estén en los grupos de riesgo. Así de simple. Para cerrar esta revisión clínica, les quiero dejar una espinita para que la piensen en su próxima guardia. ¿Realmente estamos estratificando correctamente a nuestros pacientes desde ese segundo 1 en el triaje? Como acabamos de ver hoy, diagnosticar la NAC es solo el primer paso, pero evaluar bien el riesgo es lo que verdaderamente dicta el tratamiento correcto y, al final del día, el pronóstico de la persona que tenemos enfrente. Así que a repasar esas escalas, colegas, a dominar los factores de riesgo y a mantenernos siempre afilados. Nos escuchamos en el próximo análisis.